Oye, pregunta, ¿y cuando despegabas los grafitis los tienes que hacer también escondidas, así como los Todos grafiteros? se hacen escondidas, sí. ¡Ay, qué emocionante! Sí, todos escondidas. Es parte de la premisa. Así como ellos hacen... Y nace un poquito a partir de la premisa de cómo también esos políticos, esas personas que vienen, te prometen cosas, hacen estas cosas sin permiso, luego se levantan el país completo. Entonces, era jugar también un poco bajo ese esquema de mi contexto. Juego. Y entonces más de una vez fuiste perseguido, me imagino. Sí, ha sido criticado, perseguido. El lugar más complicado donde hemos hecho estas acciones ha sido en Venezuela, ¿no? En un contexto bien complicado, 2017, 2019, ¿no? Donde había mucho miedo de habernos correteados con bate de béisbol. O sea, como... ¿Te han correteado con bate de béisbol? Hola, ¿qué tal? Yo soy Lorena Pérez Jácome y esto es Arte en Diálogo, el nuevo espacio impulsado por Arte Informado en donde buscamos navegar el vasto universo del arte contemporáneo y darle voz a todos los componentes, a los artistas, directores, galeristas, coleccionistas, etc. Este es su micrófono, vamos a cuestionarnos juntos, vamos a encontrar algunas respuestas y sobre todo vamos a divertirnos juntos. Si les gusta, por favor suscríbanse, denle like y apóyennos a seguir creciendo en esta comunidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Arte en Diálogo. Y hoy estoy muy emocionada porque me encuentro con José Carlos Martinato, un súper artista peruano que además tiene una trayectoria brillante. Bueno, tu obra está en el Saatchi Gallery, en el MoMA, en el Malva, en el Guggenheim. Has participado en la Bienal de Brasil, en la Bienal de Shanghái. Sí. Y bueno, tienes un currículum que no vamos a decir, pero además, porque nos tardaría mucho, pero además es una obra muy valiente y que nos habla de aspectos sociales, políticos, que nos hace reflexionar. Y tan valiente, y creo que no muchos pueden decir eso, que por tu obra muchas veces has sido perseguido por la policía, que ya nos contarás, boicoteado en algunas exposiciones, perseguido por el régimen chavista y opositores. En fin, que te arriesgas y das todo, dejas la piel en tu arte y eso me encanta. Así que mucha tela de donde cortar. Bienvenido. Muchas gracias, Lorena. Qué emoción tenerte. Sí, contento. Oye, pues una formación muy ecléctica tú tienes. Sí, tengo una formación un poco que ha ido como... No tengo una formación formal de artista. No, yo no estudiado arte. No tengo... ¿Estudiaste fotografía? No, tampoco. Yo estudié diseño publicitario, gráfico. Entonces, yo tengo mi formación es esa, pero nunca trabajé en ello, ¿no? Entonces, mientras yo estudiaba la carrera de diseño, estaba bastante joven, no tenía muy claro lo que quería hacer, pues escogí ese camino. Eran las carreras que estaban un poco de moda en aquel momento. Estaba la arquitectura, estaba el diseño, la gente iba como enrumbándose al comercio exterior. Mucha gente se enrumbaba por esos lados. Me encanta la palabra enrumbar. Sí, suena como tiene varios significados. Pero bueno, entonces yo opté por el diseño publicitario. Bueno, y mientras me iba entrando me daba cuenta que no era lo que me gustaba, ¿no? Sí, de chico me gustaba un poco lo manual, ¿no? El dibujo, ¿no? De una forma muy básica, pero encontrar cierto placer con ello. Entonces, por eso creo que me encanté por ahí. Pero mientras iba estudiando me di cuenta que no me interesaba pues, aprender a hacer campañas para vender, no sé, un jabón o mentirte de ciertas cualidades de productos que no existen. Entonces, no era mi camino, ¿no? Y luego terminé la carrera y luego me puse a estudiar unos cuantos cursos de fotografía. Ni siquiera la carrera, sino como alumno libre de una escuela que me permitieron ingresar. Y ahí fue como mi acercamiento más hacia lo que es plástico o hacia las artes visuales, se podría decir, ¿no? Entonces la fotografía, para el caso, es mi entrada, en cierta forma, hacia las artes, entre comillas. Pero de una forma bastante libre, porque como yo no tenía que hacer la currícula a los alumnos normales que están cursando toda la carrera, yo podía como experimentar mucho. Entonces mi acercamiento, incluso a la fotografía, era bien experimental. Yo entraba y jugaba con los procesos químicos, con los revelados, siempre estaba como velaba los rollos, manipulaba. Entonces como siempre... Muy autodidacta. Totalmente, siempre. Sí. Entonces con mi acercamiento, y ese es mi acercamiento hacia el arte un poco. Pero ¿y entonces qué pasa? ¿Cómo es que caes en una práctica artística? ¿Cómo fueron tus comienzos? Bueno, yo llevé esos cursos de fotografía un poco y me metí en un curso final que era curso de proyecto, para hacer proyectos. Entonces empecé con un trabajo de fotografía que yo hacía imágenes dentro de una casa que pertenecía a mi familia, un taller de ebanistería de mi abuelo. Mi abuelo era yo sé ebanista. que tu abuelo era ebanista. Exactamente. Entonces mi abuelo deja el taller, yo tomo este espacio y comienzo a trabajar dentro de ese lugar, a partir de muebles que mi abuelo había hecho, que pertenecían a mi familia. Entonces yo comencé como armaba una suerte de instalaciones que luego las fotografiaba, pero todo de una forma muy intuitiva, ¿no? Yo no estaba muy al tanto de lo que
era el arte contemporáneo, instalaciones. Y en ese entonces trabajabas porque también tienes un hermano gemelo que también es artista. Claro. ¿Y él seguía no, lo mismo? ¿No? Él estudió, él se puso a estudiar, yo me fui por diseño y él se fue por comercio exterior. Luego cambió a administración y él le faltaban un año por terminar la carrera, la abandonó y se fue a estudiar arte a Suecia. En la comparación, la diferencia mía es que él sí estudió la carrera de arte. Entonces, pero todo en Suecia. Yo no, yo me quedé en Lima y toda mi carrera la desarrollé ahí. Él la desarrolló en Suecia, ¿no? Pero eso dicen que los gemelos siempre llegan al mismo lado, pero por caminos diferentes. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Sí, es lindo, la verdad que sí. Y hemos trabajado juntos muchas veces. O sea, la verdad que tenemos una... Obra sonora han hecho. Sí, tenemos una compenetración, nos comprendemos muy bien. Como consumimos lo mismo, tenemos las mismas fijaciones, ¿no? Pero resolvemos las cosas de formas distintas, ¿no? Entonces, al final lo que ejecutamos cosas distintas, pero tenemos muchos intereses comunes. Entonces, es muy fácil para nosotros poder compenetrarnos en crear una obra en forma conjunta, que lo que hacemos de vez en cuando. Qué bonito. Pero bueno, entonces, con tu abuelo ebanista, tus padres no tienen nada que ver con el arte y tú empiezas a trabajar ahí y tomar fotos. Sí, ¿qué pasa? Hago un proyecto fotográfico, empiezo este proyecto y luego en ese momento, pues no, galerías ni nada por el estilo, estaba empezando, ¿no? O sea, es más, la escena de Lima era bastante... Precaria, sí. Y nada, buscando dónde exponer, salió la idea de hacer el proyecto en la misma casa, el mismo taller de mi abuelo. Busqué apoyos en el área cultural del distrito donde yo vivía, que en ese momento estaba Jorge Villacorta, un curador muy querido en Lima. Él le mostré el proyecto, me apoyó y logré que el área de cultura de mi distrito me ayude a poder hacer la muestra ahí, a cerrar la calle. Hicimos una exhibición en el espacio que fue fue lindo, la verdad. Fue muy introspectivo el proyecto, ¿no? Pero comenzó como un proyecto fotográfico. Estuve casi un año entero trabajando ese espacio. Empezó como un proyecto fotográfico, pero luego, al decidir hacer la muestra en el mismo espacio, comencé a trabajar con los mismos elementos del espacio, con el espacio, con los muebles, con una serie de cosas. Entonces terminó siendo una muestra de fotografía, pero con sonido, con audio, con olores, con un momento... Y ahí pasó algo que fue muy importante, porque la gente hizo un recorrido por toda esta casa. Entonces la gente tenía que hacer todo este recorrido y para poder marcar este recorrido yo quería marcar ritmos, momentos. Entonces, como estar trabajando con audio y luces, hablo del 2000, ¿no? Pienso cómo hago para no tener un audio siempre constantemente prendido, gas por el estilo. Entonces se me ocurrió usar un sistema parecido de las refrigeradoras, que cuando la abres se siente, se apaga. Entonces dije, bueno, con esto puedo utilizarlo para poder encender el audio, apagarlo y así poder crear ritmos en momentos. O sea que empiezas a introducir la tecnología desde exactamente. muy Entonces, cuando temprano en tu obra. Exactamente. Entonces cuando hago simplemente esa entrada, ese elemento, mi cabeza dije, esta es una herramienta que me puede permitir hacer una serie de cosas. Entonces ahí hago esa muestra, me fue bastante bien, hubo una buena aceptación de la comunidad artística, lo que sea, siendo aparte un proyecto independiente, fuera de galerías, instituciones, totalmente con mi apoyo y de la municipalidad en ese momento. Pero luego dejo totalmente la fotografía y me dedico a experimentar con nuevos medios, se podría decir, ¿no? Con herramientas, con tecnología, pero todo de una forma muy intuitiva, porque yo no... tenía esta formación y tampoco tenía la técnica, entonces todo era un poquito medio a intuición y a necesidad de lo que quería hacer en ese momento, y yo comenzaba a buscar personas que me ayudasen a hacer. En ese momento era como súper joven, simplemente me decían, esta persona es ingeniero, iba a tocar la puerta. Pero las ideas tú las tenías y, sí, claro. ¿Y tenías algo en mente? Porque yo encuentro que tus obras sí tienen, siempre están cuestionando, o bueno, no siempre, pero en la mayoría de los casos, el orden político, social y cultural de países latinoamericanos sobre todo, pero bueno, para donde la hagas. Y eso se ve no a simple vista porque muchas de tus obras atraen, simplemente, y después cuando empieces a ver las capas, te enteras que claro, aquí hay una cierta denuncia y son como contestatarias. Sí, es cierto. Sí, de hecho, yo siempre trabajo con el contexto del espacio donde estoy o donde voy a exhibir. Entonces, que eso es un punto que me interesa mucho. Tú antes de hacer tu obra vas y viajas a ver a dónde se va a exhibir. Sí, en la mayoría de las oportunidades sí. Si no, por lo menos trato de hacerlo virtualmente, ¿no? Pero siempre estoy tratando como de nutrirme de lo que está ocurriendo en ese espacio. Entonces, a partir de nutrirme del contexto de ese lugar es que luego parto y realizo concibo una obra, un proyecto, ¿no? Entonces sí me interesa mucho que haya esta relación entre
espacio, contexto y las personas que viven en ese espacio, ¿no? Entonces me interesa generar este ambiente, esta inmersión del que está al ver la obra, poder sentirlo en diferentes Sí, hablarle a la ángulos. gente del lugar, que Exactamente. sea un idioma. Perdóname, pero entonces yo me salté en el tiempo. Estás diciendo, estabas hablando de cómo empiezas a buscar personas para que te ayuden a ejecutar tus primeras ideas. ¿Qué eran? Que eran, inicialmente era, claro, porque mi primer proyecto es totalmente introspectivo, ¿no? Y probablemente los dos primeros, pero luego ya comenzó a trabajar a partir de comenzaron a hacer invitaciones y a partir y usualmente son más que todo en centros culturales, ¿no? Por ahí que algún museo, ¿no? Entonces, trataba de trabajar siempre a partir al comienzo, inicialmente con el espacio, de la historia del espacio, que era un poco como yo inicié mi primer proyecto, que se llamaba Casa, que era con mi historia personal. Pero ya siguiendo un poco esta línea, comencé a trabajar con las historias de los espacios. Luego voy ampliando ese área de acción, se podría decir, a más al entorno, a la ciudad, ¿no? Y luego al país, ¿no? Entonces, como que algo mucho más personal comienzo a mirar de una mirada mucho más amplia. El zoom out. Exactamente. Exactamente. Entonces ya y así me he quedado porque me interesa más una visión mucho más amplia, ¿no? Donde a veces puede entrar incluso lo personal, pero de una forma mucho más, más sutil, ¿no? Al final es el contexto de uno, ¿no? Es tu contexto más el contexto donde vives. Se van sumando diferentes cosas, al final de cuentas, ¿no? Pero algo muy interesante en tu obra es que además utilizas la calle como molde. Sí. Y además, bueno, por ejemplo, toda la serie que tienes de agarrar los moldes de las esculturas públicas y rehacer la escultura, o incluso trabajar con el graffiti, que logras una técnica para despegar el graffiti de las paredes y cambiar el contexto, un apropiacionismo. ¿No? Cuéntanos de cómo empiezas esta nueva... Sí, este proyecto lo inicio en el 2010. Es un proyecto que, en Perú, cuando son las campañas políticas para elegir presidentes, congresistas, cuando son campañas, todas las calles son totalmente bombardeadas por estos eslogans, pintas que hacen estos personajes políticos de las calles. Y en México y en muchos países de Latinoamérica. Sí, en México también, pero en Perú es súper agresivo. ¿Sabes? O sea, la verdad es que te llenan, bombardean todas las calles y visualmente es bien imponente, ¿no? Y también a la vez, y siempre he tenido esta fijación con esto desde chico, ¿no? Además, he crecido, pues yo soy de la generación 70, todos 80s, 90s he crecido con huelgas, con pintas de la época del terrorismo, de huelga. Entonces siempre me atraía estas cosas, estas pintas, decimos, esos murales que pintan donde hay quejas contra huelgas constantes, ¿no? Entonces siempre he crecido con, siempre me ha traído muchísimo eso, ¿no? Entonces venía un poco obsesionado con esto. Entonces, un día, buscando la técnica de cómo poder apropiarme esto. Todo fue una forma muy orgánica, porque ¿qué pasa? Que me interesaba mucho esto, pero no sabía cómo trabajar con ello. Pero un día, ¿qué pasa? Que me armo un taller en un espacio que estaba en una especie de patio, en una casona. Y dentro de este patio en una de las paredes había un graffiti que alguien había pintado. Entonces yo en esta área con madera construimos una habitación que era mi taller. Luego yo llamo a un pintor para que pinte todo de blanco porque necesitaba un espacio blanco para poder trabajar de una forma mucho más libre, etc. Porque sin tanta información como un graffiti. Y bueno, luego me voy, regreso y veo que el pintor con una espátula había comenzado como a rasquetear y sacar todo el graffiti. Entonces yo llego y encuentro en el piso pedazos de pared, graffiti. Entonces yo ahí me quedé, yo quise agarré todo este material y lo junté. Dije, acá puedo encontrar algo, ¿no? Ya luego me junté con la persona que yo suelo trabajar en muchos proyectos y tratamos de ver cómo podíamos ver la forma de poder sacar todo esto de un solo tiro. Comenzamos a investigar hasta que llegamos a la forma de poder sacar todos estos murales, ¿no? Entonces, este proyecto nace con esta obsesión por las pintas políticas, ¿no? Y encontramos la técnica de cómo sacar. Y el proyecto inicialmente, la idea mejor dicho, o era para el caso, era ir al espacio público, extraer estos murales, extraer letras, palabras, para luego con estas mismas palabras crear nuevas oraciones que cuestionasen el contexto político de ese momento y también ponerlas nuevamente en el espacio público. Entonces, la idea era ponerlas en el espacio exactamente, público. Inicialmente lo hicimos, ¿no? Y la primera muestra que yo tuve, hice el ejercicio que te comento, pero también hice también el ejercicio de también extraer, es que mientras hacíamos el proyecto,
practicábamos con grafitis de la calle, que es lo que tenemos cerca del estudio. Claro. Entonces comenzamos a extraer, ¿no? Y ya luego dije, bueno, acá también sería interesante poder jugar esta cuestión de poner supuestamente lo que es este arte, que no es de galería, que es un arte en teoría no comercial, meterlo a un espacio comercial. Y es cuando justamente hago también este proyecto. Cambiarlo de contexto, que al final eso es el apropiarse de una obra, sí, que es sí. toda una corriente en el arte, ¿no? Claro, era llevar la apropiación a un paso, a otro paso, un paso más, ¿no? Y nada, fue bastante interesante, fue bastante intenso, porque sí, creó justamente la cuestión era un poco provocar y crear ciertos claro. cuestionamientos sobre lo permitido, lo prohibido o lo permitido que puede existir dentro del espacio público. Yo me valía sobre eso. Parte de la premisa del proyecto era no pedirle permiso a nadie. Así como estas personas van y pintan sobre esas paredes, tanto de las pintas políticas. Los grafitis ahora ya no ha cambiado mucho eso, ¿no? Oye, pregunta, ¿y cuando despegabas los grafitis los tienes que hacer también escondidas, así como los grafiteros? Todos esas escondidas, sí. ¡Ay, qué emocionante! Sí, todos escondidas. Es parte de la premisa. Así como ellos hacen... Y nace un poquito a partir de la premisa de cómo también esos políticos, esas personas que vienen, te prometen cosas, hacen estas cosas sin permiso, luego se levantan el país completo. Entonces, era jugar también un poco bajo ese esquema de mi contexto, ¿no? Entonces, era un poco las reglas del juego. Y entonces más de una vez fuiste perseguido, me imagino. Sí, ha sido criticado, perseguido, lo hemos trabajado en lugares medio complicados. Probablemente el lugar más complicado donde hemos hecho estas acciones ha sido en Venezuela, ¿no? En un contexto bien complicado, 2017, 2019. Para Pacific Standard Time. Sí. No, en Pacific Standard Time hicimos en Tijuana y San Diego, la verdad. Que, para contextualizar a la gente, lo que hiciste fue irte al muro que separa México de Estados Unidos y extraer de ahí grafitis y después presentarlos en Los Ángeles durante la exposición de Pacific Standard Time. Exactamente. Y pues imagínate qué más poderoso que lo que se escribe en un muro, pero ahora en una galería. Pero en Venezuela también con todos los mensajes políticos y con el gobierno en ese entonces, me imagino, y ahí fue cuando seguramente fuiste también acosado. Era un momento muy intenso, ¿no? Porque aparte Venezuela, bueno, siempre creo que nunca ha parado de tener ese momento tan complejo que tiene, pero en ese momento estaban y tenían que votar por la Asamblea Constituyente. Entonces el país había estado paralizado y con unas marchas donde estaban matando a chicos, había muertes, era un momento muy fregado. Todas las calles estaban bloqueadas con la gente que estaba resistiendo, tratando de levantarse, pero estaban totalmente siendo medios masacrados por el gobierno. Y con todo y eso te la jugaste y fuiste. Sí, porque la verdad que veía esta energía, esta gente, esta resistencia, y mucha gente muy, muy joven además, que era alucinante. Entonces me emocioné y dije, tengo que ir allá. Y busqué las formas de poder llegar. Me apoyó una galería allá, Carmen Araujo me apoyó. Yo no trabajo con ella, pero me apoyó, amiga, ¿no? Me hizo el apoyo de poder hacer toda la estrategia de cómo trabajar, ¿no? Y fui un par de veces, pero la primera vez fue muy intensa porque, claro, hay un momento donde estaba la ciudad estaban los militares que te podían llevar y hacer lo que querían contigo, estaban los colectivos que eran unos brazos armados apoyados por el gobierno, entonces era un momento muy intenso, ¿no? Donde había mucho miedo de habernos correteados con bate de béisbol, o sea, como que cosas muy, muy... ¿Te han correteado con bate de béisbol? Sí, o sea, sí hemos tenido que ser muy cuidadosos. Siempre trabajamos con gente local, porque somos extranjeros, no manejamos los códigos, ¿no? Entonces tenemos que ser muy respetuosos en cierta forma y siempre tratar de mediar con alguien que sea local, que maneja todas las dinámicas, ¿no? Y nos vamos a todo tipo de barrio, o sea, sí, bastante arriesgados, ¿no? Pero, adrenalina te va. Sí, ¿te gusta? Sí, hay una cuestión que me encanta. Sí, seguro. Sí, la verdad que sí, hay una cuestión así como de adrenalínico total, pero nada, pero igual dentro de eso es interesante ver de primera línea la situación, ¿no? La problemática, ¿no? Y terminamos en las marchas, íbamos a las marchas también porque no era solamente ir a extraer, sino también era como para vivir, para poder comprender la situación, ¿no? ¿Y dónde se exhibía? Eso aún no se ha exhibido. Esto va a formar parte de un proyecto que estoy en proceso de realización, que va a abarcar diferentes países de Latinoamérica. Ese es el plan. Entonces, eso aún no se ha exhibido. Lo tengo todavía guardado. Pero además, para contarle un poco a los que no conocen también tu trabajo y tu historia, cómo durante este proceso la adrenalina no se acaba cuando haces una exhibición, porque por ejemplo en Buenos Aires, que fue en el 2010, que presentaste
los grafitis y los mismos grafiteros llegaron a boicotearte, a echarte bombas de humo, graffiti, a boicotear toda la exhibición hasta que tuvo que ser cerrada. Y esto también, para poner una vez más como una referencia, pues no es nada nuevo, porque, por ejemplo, Andy Warhol, que ya utilizaba también este método de apropiarse, tuvo problemas cuando tuvo serigrafías, por ejemplo, de las flores de Patricia Caulfield, que también ahí tuvo pues toda esta dinámica de reclamar la fotógrafa sus fotos cuando hayan utilizado para las serigrafías. Entonces, no es nuevo en el mundo del arte, han habido muchos escándalos ahí, pero me encanta la forma en que tú lo haces, que es muy activa, muy metida en lo que tú estás viviendo y que hace que la gente realmente no se quede inmune hacia lo que ve. Sí, es cierto. Pero el caso de Argentina, bueno, Buenos Aires, fue en varias ciudades, pero sí, fue interesante. Fue bien intenso. ¿Cómo se dio esto? Yo empecé a exhibir desde 2000. Mi primera muestra casa, la que te contaba, ¿no? Pero yo hasta el 2010 no había hecho nunca una exhibición individual en ninguna galería comercial, ¿no? Yo recién en el 2008 empecé a trabajar con galerías comerciales, con dos, Galería Revolver de Lima y Galería Leme de Sao Paulo. Y desde 2008 hasta el 2010 me había poco corrido de hacer una exhibición yo solo, porque el espacio de la galería comercial, justamente hablando de todo lo que te comentaba, el contexto, no encontraba un contexto interesante como espacio, como un input para poder yo sacar algo, ¿no? Me parece un espacio muy, muy frívolo, donde no había nada muy interesante que me encendiese. Sí, sentías que iba a matar tu arte. Exactamente. Y bueno, después de 2 años accedo a hacer por primera vez una exhibición, no, ni siquiera una, accedo a hacer 3 exhibiciones en 3 galerías distintas en un solo año. Entonces accedo a hacer una individual en Revolver, otra individual en Ignacio Liprandi en Buenos Aires y otra individual con Eduardo Leme en Sao Paulo, todas en un solo año. Entonces planteo una serie de ejercicios superficiales, se llamaba. Eso te iba a decir, ejercicios superficiales, que es ahí donde haces con las láminas de cobre también en esculturas. No, eso es después. Pero es de la serie, se podría decir, pero hago una serie de ejercicios para cada exhibición, y uno de los ejercicios era meter arte de la calle, arte street art, ¿no? Grafitis del espacio público a un espacio privado, ¿no? Entonces era uno de los ejercicios. Habían otras piezas que también iban bajo un poco esa dinámica, pero no tenían que ver con extraer muros, ¿no? Y este ejercicio, el primero lo realicé primera vez en Lima, y era totalmente... extraía muchísimo. Era una instalación de paredes, era bastante... Visualmente era bien potente, y parte de la premisa, como te contaba, era no pedirle permiso a nadie. Incluso yo conocía al grafitero o a un artista que era amigo y que había hecho un mural justo en la misma galería, no le pedí permiso, iba y lo arrancaba, porque la premisa era justamente aprovecharme o jugar con esta especie de línea delgada de lo que te permite o no el espacio público, ¿no? Y bueno, lo hice en Lima, todo bien, ¿no? Pero además, perdón, pero la consecuencia es que también te cuestionas la originalidad, el contexto, también, sí, cómo el medio cambia lo que tú estás viendo, que además me parece muy valioso, y todo la estructura de poder incluso. O sea, hay mucho en este apropiacionismo que te hace reflexionar sobre otras cosas del mundo del arte. Sí, es verdad. O sea, el apropiacionismo, como tú decías, no, es algo que se viene haciendo desde años, ¿no? En la música, en el arte, ¿no? Pero claro, en mi caso sí era un poquito más... me metí en un área donde existe, no sé, la ley de la calle, no sé si quieres, ¿entiendes? Pero sí, es una cosa mucho más... Es como... Los grafiteros tienen también sus códigos, su ¿no? tribu, sí. ¿no? Y es como una cuestión mucho más... otros códigos, así de simple. Y bueno, entonces hago este ejercicio primero en Lima, luego el segundo lo hago en Buenos Aires, y la escena de street art o grafitería de Buenos Aires era mucho más establecida. En ese momento en Lima era mucho más como... no estaba tan domesticada como ahora pienso que está el street art ahora. Street art ahora está totalmente domesticado. Antes me interesaba mucho ese tipo de
Sí. Porque era mucho más contestatario. Porque era ¿no? contestatario. Totalmente. Ahora se ha vuelto algo, no sé, vas a un restaurante. Lo que pasa es que ahora ya hay muros incluso que ceden para hacerlo, pero los orígenes del graffiti vienen con el hip hop, que es como esta rebeldía y contestatario contra sistema. Entonces, eso es verdad que a veces se ha perdido. Sí, se ha perdido. Y yo jugaba un poco con eso también a la vez, ¿no? O sea, era como darle un poquito de eso a la vez, eso, jugando bajo esos mismos códigos, de otra forma. Pero bueno, cuando lo hago en Buenos Aires, que tenían una escena mucho más domesticada, en el sentido que incluso había una compañía que hacía tours por la ciudad para que puedas ver los grafitis de la ciudad, ¿no? Y luego comienzan a ver que comienzan a desaparecer, o aparecer como huecos blancos en las calles, entonces no entienden. Y creo que... Y perdón, nada más para anecdóticamente, ¿a qué horas lo hacían? ¿En la noche? ¿En el día? Día y noche. Es que la gente no entiende qué estamos haciendo. Creen que estamos pintando. ¿Y cuántas personas van? Somos un equipo de 2, 3 personas. Sí, 2, 3 personas. ¿Y algunas te preguntan o no? Sí, esas me preguntan. Tenemos nuestras dinámicas, cómo manejar la situación. Muchas veces piensan que estamos pintando nosotros, entonces no entienden. Y luego cuando nos ven arrancando, tampoco entienden. Porque todo es muy bizarro, el sentido como no entienden cómo este pedazo de pared sale. Entonces como la gente se ríe. Y tampoco entiende que si es un robo, no es un robo, si es una apropiación, no entiende. Entonces nadie entiende. Entonces lo hacemos de día. De noche hemos hecho algunas situaciones que son más complicadas. Cuando hemos actuado sobre, no sé, hemos trabajado sobre locales, no sé, por ejemplo, en Fuerza Popular, que es un partido, el partido de Alberto Fujimori, ¿no? Hemos arrancado unos murales en el mismo local, ¿no? Entonces ahí sí tenemos que ir como más, es momentos donde ¿no? Está un poco el riesgo y el reto de hacerlo también un poco y el placer. Niño travieso. Sí, pero usualmente son muros que no pertenecen a nadie o que están como, que son áreas libres, se podría decir usualmente, ¿no? Que también, por eso también ellos pintan eso ahí, porque en teoría pues son muros que no... de terrenos abandonados, se podría decir, o que no hay construcciones en el momento, o están en proceso de construcción o lo que sea, ¿no? Y bueno, ¿a qué iba? Se me fue la cabeza. Bueno, en Buenos Aires luego comenzamos a hacerlo y ahí ocurre que me imagino, bueno, empiezo en Lima, luego en Buenos Aires y en Buenos Aires creo que y hay un momento creo que en Lima comienzan a darse cuenta, se dan cuenta en ambos y comienzan a comentar en comunicación, me parece. Y nada, el día de inauguración habían varias obras como de contar distintas. Y en un momento en Buenos Aires veo que todo comienza a ponerse blanco y porque había entrado un grupo de chicos con un extintor, habían prendido y todo y comenzaron como a romperlos, tratando de... cuando abrieron la exposición, ¿no? Sí, en plena inauguración. Fue bien interesante porque parecía una performance, o sea, todo el mundo estaba como... Seguramente decían qué performance, y además me gusta mucho porque yo leí en algunas de tus declaraciones que decías, es que claro, este es el vandalismo del vandalismo del vandalismo. Sí, era totalmente eso. Y a mí era como una cadena, ¿no? Y yo sabía que en un momento iba a pasar algo, de todas formas, ¿no? Pero no sabía cómo tampoco, ni qué. Pero que iban a reaccionar, porque yo hubiese reaccionado también siendo ellos, de todas formas. Y nada, yo simplemente cuando estoy en ese momento me dediqué a registrarlo, pues justo saco una cámara en la mano. Claro. Entonces tengo el registro, no sé, de los chicos arrancando, pintando la pared. Al galerista lo tengo parado con una línea de spray aquí. Y hay un momento donde un chico viene y me pinta el lente de la cámara. Tengo la fotografía justo cuando lanza la pintura y los otros estaban corriendo. Todo fue muy rápido. Y ya luego el galerista quiso cerrar la muestra y dije, bueno, si la cierras, tú pones un anuncio que es tu decisión, pero yo no estoy a favor. Yo lo entendía por qué. Entendía, pero yo no estaba apoyando simplemente. Y bueno, y luego vino toda una cuestión ya por redes muy intensa de varios meses, una discusión, ¿no? Con mucha gente a favor, en contra, y muchos cuestionamientos. Sí, mucha polémica. Mucha polémica alrededor, claro. que estuvo bastante bien. Pero sí fue bastante intenso porque fueron meses intensos, ¿no? Sí. Donde sí amanecía y constantemente recibía mensajes a favor y en contra. Y aparte los argentinos son muy... Ay, sí, emocionales, claro, ¿no? Sí, y eran pasionales, unos insultos así de medio metro. Pero eso no te hacía frenar lo que te hizo, más bien el galerista, pero tú eso es lo que estabas buscando. Porque yo estaba muy claro lo que tenía muy claro lo que había hecho, ¿no? Claro. O sea, sí sentía, o sea, veía gente muy enfadada y me hacía sentir mal, o sea, no quiero dañar a nadie emocionalmente, claro. ¿no? Pero a la vez no te cortaba los brazos, no metió a tu casa a robarte, o sea, estamos jugando o trabajando. Con el juego del mercado del arte, con el que claro, es arte, que no el contexto claro. total. Y no te cortaba los brazos, o sea, es un pedazo de pared, no sé, es como que estaba un poco también
Sí. demasiado un poco muy susceptible a la situación. Pero no, fue bien interesante. Oye, y entonces la serie que también pertenece a ejercicios superficiales, que con láminas de cobre sí. La pones encima de monumentos, que nosotros tenemos una de tus piezas, Atahualpa, sí. que me encanta, pero también es cierto, o sea, lo tienes que hacer también un poco vandalismo, porque lo tienes que hacer escondidas, sí. ¿O no? Eso también. Nos cuentas sí, que... ese proyecto es posterior. Se llama Ejercicios Superficiales sobre Dispositivos de Deleite. Vamos igual al espacio público y trabajamos sobre esculturas, ¿no? Colocamos estas láminas de cobre que luego vamos como repujando y sacando literalmente una copia de la escultura. Igual actuamos de la misma forma, sin permiso. Estos casos, como es patrimonio cultural, muchas veces, o no patrimonio, vamos con unos trajes, tipo como si estemos haciendo limpieza, ¿no? Entonces me vamos encanta. Y entonces igual la gente no sabe qué estamos haciendo, piensan que estamos arreglando, limpiando, lo que sea, o estamos, y como ven que las esculturas están como poniéndose de otra vez como doradas o lo que sea, entonces parecen que estamos haciendo algo, un mantenimiento de la pieza. Pero ¿no? lo tienes que hacer muy rápido. No, me gustaría, pero ese proceso es bien lento, es un proceso que puede tomar dependiendo del área que yo quiero copiar, porque puede ser, a veces puedo sacar una mano o puedo sacar toda la escultura. Entonces, dependiendo de eso, la labor puede ser larga o corta, pero hemos estado hasta 2 horas sobre una escultura. Y la policía ni sus luces, no se entera qué estás haciendo. Como tú dices, no es una práctica. Claro, que imagino que si eso lo hago, no sé, en Estados Unidos. Nueva York, seguro que. Nueva York, pues la Estatua de la Libertad, tal vez. Claro, acá en España no lo sé, todavía no me lo he planteado hacerlo, pero Vente, yo te ayudo, sí, yo te acompaño. Podemos intentarlo, sí, podemos intentarlo. Pero en Perú, lo he hecho en Perú, lo he hecho en Sao Paulo y sin problema alguno. Es que a mí lo que me gusta más allá de esto, que me río de la adrenalina y demás, es que tú al tomar una escultura en una plaza pública, un héroe nacional, y meterlo en una galería, es este otro discurso. Una vez más, que estás hablando del orden social, político, económico, ¿no? Y verlo históricamente desplazado también, sí sacudes muchas otras capas. Sí. Y eso es pues lo que me parece más... O sea, el proceso me encanta, me divierte, pero lo interesante es todo lo que se genera a través de eso. Sí, sí. Y también es como quitarle un poco el peso, porque son como unas casi... O sea, al comienzo trabajamos con aluminio y parecían como unas pequeñas... Parecían envolturas de chocolate. Y era quitarle esta supremacía, este peso, este valor, estos símbolos, ¿no? Que muchas veces incluso nos imponen. La historia siempre está contada por cada uno por sus propios intereses, incluso quitarle el valor a ese tipo de representaciones, ¿no? Que se vuelven como algo totalmente frágil y sin peso alguno. Sí. Sí, claro, es replantearlo y repensarlo. Y también incluyes mucho la tecnología en tus obras. Sí. Cuéntame ahora, por ejemplo, en qué estás trabajando. Bueno, yo me acuerdo el último arco que trajiste una pieza que era, yo creo que la más fotografiada en toda la feria, porque atraía, era como una especie de rueda de fortuna o con luces, pero a la vez estabas hablando una vez más como del orden sociopolítico. Sí, esas son unas piezas que se llaman distractores. Tienen 2 puntos, dos inputs, se podría decir, que por un lado visualmente está un poco inspirado a partir de los castillos pirotécnicos, como ustedes en México tienen muchísimos, en Perú, que suelen hacerlo para fiestas tradicionales, sí. ¿no? Entonces las gráficas o diseños están un poco inspirados a estas cuestiones que están diseñadas netamente para el disfrute visual de las personas, ¿no? Y por otro lado, las esculturas tienen unas pequeñas pantallas que constantemente están emitiendo párrafos del libro de la Sociedad del Espectáculo de Guy Debord, ¿no? Y donde este libro habla, ¿no? De la predilección del ser humano de ahora, de cómo ahora de todos los sentidos que tenemos, el que más usamos es la visión. Él habla un poco hablaba que esto iba a ocurrir, ¿no? Entonces, de cómo ahora actualmente todo nos entra a través de los ojos y cómo la media, cómo los políticos y cómo todos, sabiendo esto, se usan esto para poder navegar y llevarnos a lo que queramos exactamente, ¿no? Entonces habla de esta obsesión o esta dependencia del ser humano de poder recibir todo y nutrirnos a través de la visión, ¿no? De los ojos, de la visión.
Entonces tiene esta pieza que es netamente visual, pero que está cuestionando esta proyección que tenemos nosotros por lo netamente visual. Sí. Y es una escultura mecánica, es una escultura compleja de hacerse, ¿no? Yo tengo esta línea de trabajo donde la tecnología me interesa mucho, ¿no? Desde aquella vez que hice mi primer proyecto, los primeros me obsesioné un poco con ello. Y siempre hemos estado como tratando de experimentar con nuevas herramientas de expresión, podríamos hablar, ¿no? Que me permite, no sé, acercarme o tomar temas de otras formas. Tengo otros proyectos donde sí me interesa mucho más, porque hablando de contexto, porque muchas veces hemos trabajado más con software, que las obras constantemente estaban emitiendo información, no como en el sentido de esas pantallas distractores que son textos puntuales de un libro, pero muchas de las obras que yo he hecho están trabajando con software que está sacando información en vivo a partir de diarios locales. Entonces estoy trabajando con la información o situación de lo que está pasando en aquel momento en el país o en cierto país o lugar. Entonces me interesa esta cuestión de la información o hechos que están ocurriendo en vivo, se podría decir, ¿no? Entonces, gran parte de los proyectos que he trabajado con tecnología han estado trabajando con la información, pero más actualización que está, podemos decir, viva, que corre en tiempo real. Qué interesante. O sea, si pudiéramos trazar una línea de interés o algo que es tangible en todas tus obras, una preocupación constante, ¿cuál crees que es? Diferentes problemas, la problemática social-política, de todas formas, sí. Es lo que más me podría... Sí, es lo que yo respiro en tus obras siempre. Pero no es que yo me considere un artista político ni nada por el estilo, pero pienso, como te digo, siempre para partir de una obra, trato de analizar lo que está ocurriendo en aquel momento o qué es lo que más que siento que es pertinente hablar para tal caso, ¿no? Y termino ahí, porque es lo pertinente, es lo que me parece más importante o más valioso en un diálogo en ese momento. Si me voy a poner, no me sale hacer un ejercicio netamente estético, visual, porque siento que no. No, bueno, pues eso evidentemente tiene que tener un fondo mucho mayor, claro. Sí, entonces como que siento que se queda en una cosa muy superficial, pero simplemente es mi forma de cómo abordar al crear, cómo abordo la creación, por tal caso, ¿no? Donde trato de tener un trasfondo, por tal caso, y un motivo y un sentido para hacer. Y para que esto exista y sea un reflejo de un momento, de una situación. Y no sea simplemente un mero ejercicio estético. Y evidentemente el hecho de vivir donde vives, que ahora ya te vas a pasar unas temporadas en Madrid, por suerte, sí. Pero influye muchísimo en tu obra, claro. Sí, exactamente. Y ahora que estoy comenzando a estar aquí, también estoy un poco curioso de ver qué cosas son las que voy a producir a partir de esto, porque es un nuevo contexto. Hay una historia común que tenemos, obviamente, Latinoamérica, bueno, Perú, muy puntual con España, ¿no? Entonces sí estoy voy dándole vueltas, pero sí quiero ver en qué termino produciendo a partir de este nuevo encuentro, de estar aquí, ¿no? Que despiertan muchas cosas. Tenemos una historia pujante. Nosotros los peruanos creo que aún tenemos esta cuestión pendiente, lo de la conquista. Hay un cierto recelo, una cuestión de, no sé, sale mucho el tema del colonialismo. Hay muchos artistas actual aquí en España que veo trabajando sobre esos temas, ¿no? Pero no, tengo curiosidad de comenzar a trabajar aquí y ver hacia dónde va el diálogo. Yo tengo curiosidad de ver cómo permea la ciudad tus obras. Sí. ¿Y qué te inspira? ¿Cómo te inspiras? Porque evidentemente estás hablando de acontecimientos actuales, estás muy informado, lees diario El Periódico, las noticias, o eres más de literatura, de cine, o qué es lo que te... Sí, constantemente estoy viendo noticias, la verdad. Es un poco adicto a Twitter. Twitter constantemente lo estoy viendo. O sea, Twitter es el medio principal para ver noticias. Los periódicos ahora publican los tweets de alguien. O sea, es alucinante. O sea, ya Twitter es la noticia fresca. Claro, tienes que aprender a poder filtrar y saber cuáles son las fuentes. A navegar en este vasto mundo de imágenes y de letras. Es una locura, porque Twitter era muy rápido y constantemente va entrando información, ¿no? Y hay miles de voces, ¿no? Claro, ¿no? Pero sí, me nutro de Twitter. Diarios no veo, diarios no leo, porque la verdad que
los diarios están muy parcializados muchas veces, están como en base a una posición política, es la verdad, ¿no? Entonces, ¿pero el Twitter también? Sí, claro. Claro, al final cada uno va creando su propia echo chamber, como dicen, ¿no? Y creas tu propio esto. Si trato a veces incluso de seguir personas cuales no comparto, ¿no? Porque creo que es importante. Eso es un gran ejercicio. Entonces trato de hacer eso, ¿no? Aunque, pero sí creo que es importante tener que abrirnos al diálogo, porque justamente ahora lo que está pasando justamente es eso, que estamos cerrando. Y ahora no hay esta cuestión que no se puede, no hay diálogo, está muy contrastada la cosa ahora. Sí. Es decir, que los medios sociales a ti te han ayudado para crear más obra. De todas formas, sí. ¿Sí? Sí. Porque algunos artistas hablan de al revés, ¿no? Como los medios sociales pueden ser o bien un disparador o un freno. Sí, no, para mí es un disparador de todas formas. No me frena. No me frena, para nada. La realidad te puede frenar para tal caso, pero en un medio social no. Wow, que la realidad te frene, eso es muy... Es una frase muy contundente. Sí, el medio no. ¿Y qué cosa te gustaría hacer que todavía no haces en tu arte? Tengo que decir en tu arte, porque no vayas a decir no. Sí. ¿Qué cosa? ¿Tienes algún proyecto en mente que no lo hayas podido realizar por falta de tiempo, de medios, de apoyo, qué sé yo? Sí, estoy acostumbrado un poco a tratar de hacer las cosas por mis propios medios. ¿No? O sea, en Perú no tenemos apoyo de nadie, del Estado, ¿no? O sea, entonces estoy acostumbrado a poder, según salen las invitaciones y algunas invitaciones que sale que tenga fondos, tratar de aprovecharlo para poder hacer los proyectos que son más difíciles, ¿no? Entonces estoy un poco acostumbrado a ver cómo nos bandeamos para poder ver que alguien nos apoye y poder sacar un proyecto de esta naturaleza, sobre todo los que son relacionados con nuevos medios, se podría decir, ¿no? Pero sí, hay proyectos que también en apuntes y que en un momento ojalá se puedan hacer, ¿no? Pero claro, son proyectos que muchas veces no son comerciales, muchas son como más efímeros, se podría decir, ¿no? Pero nada, imagino que son cosas que ocurrirán con el tiempo, pero creo que siempre hay proyectos que me gustaría escalarlos, a llevarlos a una dimensión mucho más grande. ¿Cómo cuál? El que te contaba, este proyecto con información en vivo que se llama Ambientes de Realidad. Que además estaría siempre como un feed constante y entonces Exactamente. se está como un ChatGPT que está por ahí. Exactamente. No, de hecho el primer proyecto que nosotros hicimos, que era el 2004, era un proyecto que creamos una especie de... Creamos un algoritmo cuando aún no existía Twitter, aún no existía nada de estos motores de búsqueda, y creamos un motor de búsqueda que lo que hacía que se metía a la web y comenzaba a buscar información interrelacionada y creaba párrafos de información en diferentes tiempos. Y luego esta información era emitida por impresoras de cajeros de banco. Por ejemplo, la primera muestra que hicimos en el 2004 fue una intervención en la fachada de un edificio donde pusimos 20 impresoras de cajero de banco. Yo lo vi, que estaban hojas y hojas. Exactamente. Claro, en ese momento no existía Twitter, entonces no vivías bombardeado de información. Entonces, en ese momento, ¿qué hacíamos? Era un software que estaba conectado a un diario local. Entonces, cada vez que entraba una noticia nueva al diario, el software reconocía el titular y comenzaba a buscar información relacionada a ese hecho. A partir de la información que encontraba relacionada a ese hecho, creaba párrafos que luego eran emitidos a la calle. En ese momento, claro, ahora suena como súper básico o simple, pero en hablo del 2004. En el 2004, ese tipo de lógica de búsqueda de información era mucho más difícil de lograrse, mucho más complejo, ¿no? Y aparte era lindo porque como la máquina no era tan inteligente, o sea, no es como ahora que es súper inteligente o tan capaz, era bastante... cortaba párrafos y juntaba y por momentos los resultados eran como súper críticos y súper potentes o por momentos eran súper metafóricos. ¿Y cuál era la reacción de la gente? La gente pues lo leía, se lo llevaba y no era bonito porque la gente lo recibía, ¿no? Era una cuestión en la calle sí era... Claro, había una parte, ¿no? Por ejemplo, tenías el municipio que estaba molesto porque estaba ensuciando la calle, ¿no? Pero luego teníamos... Pero está molesto por ensuciar la calle, no por las ideas políticas que puedas estar haciendo. Claro, ¿tú no has tenido problema con las figuras políticas del momento? Porque pues tu obra al final es... No. O sea, he tenido proyectos donde han creado momentos de que la gente puede haber criticado. Un proyecto que se llama Monumentos Vandalizables, que se llaman Abstracción de Poder 1 y 2,
La primera versión se hizo en la Bienal de Mercosur, pero la segunda versión se hizo en Lima, cuando el Museo de Arte de Lima estaba reabriendo sus puertas, había estado cerrado. El Museo de Arte de Lima apoyó por muchos años apoyó el arte contemporáneo, porque no existía un Museo de Arte Contemporáneo en Perú. Y hizo una labor muy fuerte y muy grande de apoyo a la generación que en ese momento estábamos activos, mi generación bastante. Y hice un proyecto cuando reabrieron el museo. Este museo ha estado cerrado por mucho tiempo y bueno, y me invitan a hacer una intervención, bueno, una pieza, y pongo este monumento que está hecho de la fusión de los diferentes ministerios y instituciones que pertenecen a los diferentes poderes del Estado, del gobierno. Entonces era esta escultura grande y cuando la gente podía vandalizarla, entre comillas, ¿no? La gente podía intervenir, sí. ¿No? Pero bueno, lo interesante de esa escultura fue que cuando van a abrir este museo, no deciden, sino que en ese momento el presidente era Alan García. Alan García es un presidente, había sido presidente por segunda vez del Perú, pero en su primer gobierno fue un desastre. Alan García se fugó del país y estaba buscado por temas de corrupción. Después de 10 años, todas las acusaciones que tuvo prescriben, regresa y se vuelve otra vez presidente del Perú. Entonces, bueno, se inaugura el museo y me dice la directora del museo, ¿qué te parece que en vez de que el presidente que va a venir corte la clásica cinta con la tijera ¿no? Que haga la primera pintada sobre el monumento, la escultura, ¿no? Yo al comienzo dije, bueno, sí, puede ser como un buen activador, ¿no? Entonces, fue la inauguración, había mucha prensa, a la vez inauguraba Mario Testino, este fotógrafo de modas que era como que es icono, un representante del arte, de la fotografía peruana. Y bueno, Alan García va, inaugura, mucha seguridad, hace un corazón sobre el Palacio de Gobierno y luego una estrella sobre el ex Ministerio de Justicia. Bueno, luego se va Alan y obviamente todo el mundo se va encima y comienzan a pintar, ¿no? Y luego la prensa graba cuando alguien pone lacra encima de la estrella de Alan García, que es el símbolo de su partido político. Y luego en prensa también se creó toda una crítica alrededor de cómo era posible que alguien escriba, insulte al presidente. Entonces son momentos que todo pasó todo en prensa, pero también hubo cuestionamientos sobre esa obra en cierta forma, pero sí crearon situaciones más como mediáticas, se podría decir. Claro. Pero bueno, es que al tocar temas de política siempre se vuelve, ¿no? Como un poco mediático. Y, o sea, en general, cuando estás en esta línea tan delgada en donde muchas de tus obras se encuentran de ir a monumentos públicos, a el graffiti, estás en eso. O sea, la gente... Porque ahí entra también un universo de gente que no sabe de arte y que sí sabe de arte, y la que entiende más allá y la que no, y entonces se vuelve como muy atractivo en general. Sí, sí. De hecho, a mí me interesa que el arte sea leído por todo el mundo, ¿no? Y no trabajar con códigos muy complejos. O sea, para mí el arte, no estoy tratando de conversar o cerrarme solamente a un tipo de público, si queremos clasificarlo así, a un público totalmente intelectual. No me interesa eso, me interesa que sea una cuestión mucho más democrática para todo el mundo. ¿Qué es lo que buscas con tu arte? ¿Qué te gustaría darle a la gente que se acerca a él? Antes tenía bastantes esperanzas. Antes de más joven era mucho más como crédulo, ¿no? Y sentía que podía con el arte cambiar y tipo de cosas, ¿no? Luego tuve una crisis y pensé que me había confundido de área, que en el sentido que con el arte no podías, si querías lograr cambios, pues no eras del arte, tenías que estar, no sé. María José, la madre de mi hijo, me contaba que trabajaba en derechos humanos, cooperación internacional, y decía, bueno, si quieres lograr cambios reales, ese es el área de acción, ¿no? El arte está haciendo metáforas y cosas por el estilo, ¿no? Pero ya luego pasando esa crisis, sí, el arte creo que es importante para poder nos corresponde como artistas reflejar lo que está ocurriendo en este momento y señalar ciertas problemáticas y cosas que están ocurriendo en este momento, ¿no? Y ser un buen reflejo totalmente imparcial de lo que está ocurriendo en este momento, ¿no? Y solo espero poder reflejar de una forma adecuada, imparcial de lo que ocurre ahora, de mi momento, ¿no? Sin una cuestión netamente personal. No creo que vaya a cambiar nada,
pero creo que juntos todos somos un reflejo de algo y todos juntos, la verdad, entre todos artistas que estamos en estos momentos podemos ser un importante punto de concientización para un cambio entre todos, no de uno, entre todos, es esto. Sí, pero esa es la idea del arte. Ya casi se nos acaba el tiempo, pero yo te quiero hacer una pregunta. Hace ratito dijiste, mi arte no es político. Y sin embargo toca la política. ¿Cuál es la diferencia entre un arte político y un arte que toca y se refiere a la política? No me yo digo que no me considero un artista político, es lo que dije, ¿no? No he dicho que mi arte no sea político. No lo que yo estaba diciendo es que terminaba en estos puntos porque yo termino trabajando con los contextos y trato de partir de crear una obra que diga algo sobre lo que está ocurriendo. Si en ese momento tal vez me atraiga una cuestión mucho más relacionada con la ecología, probablemente podría terminar hablando de ello. Pero de alguna forma termino más hacia esos tipos de situaciones. Supongo que es por mi contexto donde probablemente las otras problemáticas no es que sean menos importantes, pero termino por ese lado, ¿no? Pero trato siempre de conversar de cuestiones que estén más latentes y que estén ocurriendo en ese momento, que estén un poco más sobre la superficie, ¿no? Hay varias capas, hay varias problemáticas, obviamente. Totalmente. Pero no, y es por ello que termino en ello. Cuando probablemente el mundo sea un mundo de paz y de realidad, terminé hablando de flores y cosas lindas, pero creo que eso no va a ocurrir. Pero trabajo, ¿no? Entonces siempre ocurre que me hablo sobre lo que está en la superficie, un poquito lo que está en las problemáticas, y por eso termino en ello. Es por eso. Claro. Entiendo. Bueno, pues ya se nos acaba el tiempo. No sé si quieres agregar algo más. No estoy. Estamos muy emocionados de tenerte en Madrid. Y yo me muero de ganas de saber cuál es tu próximo cuerpo de trabajo. Y por favor, ya quedó grabado que si necesitas a alguien que te ayude a irse por la calle, despegar cosas y todo, ya todo el mundo lo oyó, aquí estoy. Perfecto, genial, gracias. Muchísimas gracias. Igualmente, gracias.